Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. Especialmente, Señor, por la gracia que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Sin esa gracia estaríamos completamente perdidos, Dios. Yo creo firmemente que cada una de las personas que están acá y de los que hoy hacen falta, estamos bajo la gracia redentora de nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Gracias por tanto amor que no merecíamos. Gracias por tanta misericordia que no merecíamos, Dios. Pero tú eres tan bueno, el único bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Dame, Señor, el ánimo, las fuerzas para poder llevarla y que nosotros podamos, Señor, comenzando por mí mismo, no solamente, Señor, a entenderla, sino a llevarla a cabo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, aquí hay alguno de los asistentes que trabaja en un banco donde se recoge plata, ¿no? Pero hay algunos que conozcan bien los billetes, ¿sí? De pronto aquí hay cajeras de almacenes, ¿cierto? Deben conocer muy bien los billetes. ¿Para qué? Ese es un cuento muy conocido. Cuando uno conoce el verdadero billete, no se deja engañar por los billetes falsos. Fácilmente, una persona que conoce un billete genuino descubre cuál es el billete falso. Y lo mismo debe ocurrir haciendo una paradoja. Lo mismo debe ocurrir con el Evangelio. Quien conozca la doctrina del Señor Jesucristo, o las doctrinas, porque hay varias, del Señor Jesucristo, jamás podrá ser engañado. La doctrina del Señor Jesucristo es una sola. Y el centro de la doctrina del Señor Jesucristo, el centro, el núcleo, la parte primordial de la doctrina del Señor Jesucristo, es decir, para que esas doctrinas hayan nacido de la santidad de Dios, se necesita únicamente conocer lo principal, y lo principal es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, los que han aceptado al Señor Jesucristo se habrán dado cuenta a través del tiempo que ha venido desde su aceptación del Señor. Espero que todos se hayan dado cuenta que el Evangelio es una confrontación. ¿Qué es una confrontación? Un encuentro, un choque de dos cosas que se rechazan entre sí mismas. Pero que llega un día que alguna de ellas tiene que vencer a la otra. Y el Evangelio no puede jamás, escúchenme bien, el Evangelio jamás puede estar a la par del pecado. El Evangelio siempre triunfará sobre el pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Dios mismo. Ese Evangelio fue ideado antes de que nosotros naciéramos. Dice, antes de la fundación del mundo, el programa de la Trinidad era salvar a los perdidos. Y eso se llevó a cabo con la venida del Señor Jesucristo, con su encarnación, con su vida, con su muerte, resurrección, su ascensión y su glorificación. Se llevó a cabo sin faltar absolutamente nada. No falta nada. La palabra dice que en Cristo somos más que vencedores y que en Él está la ¿qué? La plenitud. Y la plenitud es absolutamente todo. El Evangelio basta. Dice que es el don de Dios ¿para qué?
para salvación. Si el ser humano, escúchenme bien, si el ser humano coloca una 10,000ª parte de sí mismo para la salvación, es un evangelio falso. Nosotros no tenemos que agregar nada a lo que el Señor Jesucristo fue e hizo en la cruz del Calvario. Por eso es una confrontación, porque es una pelea que nace en el momento en que yo acepto al Señor Jesucristo. Ahora, ustedes saben también que uno no se vuelve santo de un momento a otro. Hay una persona de la Trinidad que es el encargado de que nosotros podamos manejar, por así decirlo, manejar la doctrina conforme la manejó el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que por qué hablaba tantas cosas que eran difíciles, dice: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que les diga lo que Él me dijo que les dijera. O sea que no es un invento del Señor Jesucristo. Tampoco puede ser jamás un invento de ningún hombre. El evangelio no es invento de ningún hombre. Repito, si hay algo pequeñito que un hombre agregue al evangelio, es un evangelio falso, como un billete falso que no sirve para nada. Ese es el evangelio. Es una confrontación de un Dios completamente, plenamente santo, sin mancha. Y en la persona del Señor Jesucristo, cuando fue encarnado, que vivió como un hombre y se despojó, escuche, dice la palabra, ¿se despojó de qué? De su gloria. Y no hay gloria más alta en el universo entero, no hay gloria más alta, ni aquí en la tierra, ni en el universo, ni en el mismo cielo, más alta, no puede haberla, que la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo es Dios. Entonces no puede haber gloria más alta que esa. En cambio, se encuentra con una pared terrible, que es el pecado, el evangelio. Se encuentra con el pecado. Y el Señor dice en su palabra que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Sí? Estamos así. Efesios 2:1. Entonces el evangelio es algo que es, yo diría, bien delicado. Quienes creen que vivir el evangelio es fácil están completamente equivocados. Vivir el evangelio no es fácil. El único que pudo vivirlo santamente fue el Señor Jesucristo. Y eso le costó ir a la cruz del Calvario. ¿Qué nos cuesta a nosotros? ¿Qué nos cuesta a nosotros? Muchas veces nos despistamos con cosas del mundo y preferimos las cosas del mundo a estar reunidos con nuestros hermanos, escuchando el evangelio. Y eso no es válido, hermanos. Si la persona que el Señor pone acá, el pastor, yo no me considero realmente un pastor, soy pastor de mi familia tal vez, y muchas veces fallo. Pero el pastor que siempre está al frente, yo sé que él, no por ser mi hijo, pero conozco más o menos su trayectoria desde cuando se convirtió a los 13 años. Que él no deja de leer un solo día la palabra de Dios. Y cuando Dios pone a alguien a que predique su palabra, a que hable de su palabra, es porque es una persona que es digna de eso. Yo tengo mucho temor ante el Señor, porque entre uno más conoce al Señor,
más temor hay en la persona. Ahora, ¿por qué razón? Porque al conocer más uno al Señor, hace una comparación entre Él y uno, entre Él y yo. Y el Señor dice en su palabra que somos realmente una basura cuando estamos con pecado. Que somos completamente ¿qué? Ayúdenme. ¿Qué otra cosa? Como trapos de inmundicia. Que estamos completamente ¿qué? Perdidos. Pero hay otras palabras que son durísimas. Son duras. Completamente pervertidos. Y no pervertidos en una sola parte de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está pervertido. Pensamientos, palabras, obras. Todo está pervertido en el ser humano. Pero sabemos que Dios nos puede limpiar. La evangelización contemporánea, voy a tratar de leer esto para terminar rápido, no se centra en el Evangelio del Señor Jesucristo y por lo tanto no convence al ser humano para que acepte que es un pecador. Mucha gente está en las iglesias o en los templos mejor y hacen como la función de iglesia, porque la iglesia somos nosotros, y piensan que son salvos, piensan que han sido justificados, pero no siempre es así. El Señor lo dice, y lo dice allá en Mateo 24, si no estoy mal, cuando le dicen los apóstoles, bueno, pero hay gente aquí que no está viviendo el Evangelio. La echamos afuera de la iglesia y dice, no. Dejen que la cizaña esté juntamente con el trigo, que ya le llegará a la cizaña su tiempo. Y el Señor dice en la palabra, los que han creído en mí y hacen lo que yo les digo, ya son salvos. Fíjense que Él habla aquí, pero habla en un futuro. Dice, ya son salvos. Pero el que no cree en mí y no hace lo que yo le digo, ya están condenados, ¿cierto, hermana Hilda? Los que no hacen lo que yo les digo. Porque escúchenme bien, hermanos, estar en el Evangelio, vivir el Evangelio, no es estar en una iglesia, no es dar el diezmo, no es dar la ofrenda, no es hacer oraciones religiosas. Eso es bueno hacerlo, pero cuando yo soy realmente fiel al Evangelio. ¿Empezó a llover? Los que están allí no ahí se mojen. Bueno, entonces, hoy en día, en la predicación de muchas iglesias que se dicen cristianas, se escucha psicología humana. Ahora, la psicología humana no es que sea del todo mala. Y a veces la iglesia la usa para que nosotros comprendamos, pero con versículos bíblicos, para que entendamos cómo debemos manejarnos en la casa con nuestra esposa o con nuestros hijos. Y eso no está mal, desde luego. No está mal el dar el diezmo. El mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, hacemos esto y esto, hagan todo eso sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de dar el diezmo, la ofrenda. Pero eso no indica que somos salvos. ¿Qué es lo que indica que somos salvos? ¿Qué? Escuchaba, curiosamente encuentro en el celular a un sacerdote joven, por edad de unos 25 años, hablando sobre la Santa Cruz. Y en uno de los tantos cosas que habló, decía, ustedes tienen que estar seguros que todo aquel que lleve una cruz, sea de palo, sea de oro, sea como sea, aquí, ese es el verdadero cristiano.
Decía, Dios mío, Dios mío. Y dice, es que los protestantes dicen que uno no debe llevar la cruz así. Y la cruz hay que llevarla aquí al frente para que digan que es cristiano. ¡Qué equivocados! Sí, yo creo que conocen la doctrina, pero la tergiversan completamente, porque les interesa vender las crucecitas. Eso les interesa mucho. Muy bien. Entonces, esas iglesias, si algo se habla del Señor Jesucristo, se hace desde el punto de vista de agradar al ser humano únicamente. Ser agradado por un Dios, el cual está interesado en cumplirle todos los deseos que la persona pida. Y los deseos que nos enseñan esas iglesias es que pidamos una casa nueva, bella, ojalá un palacio, un carro nuevo. A mí me han dicho, no digo quién, pero me han dicho varias veces, venda ese carro tan viejo que tiene. No lo vendo. Y me lo han querido comprar y yo lo compré en determinado precio hace ya 15 años va a ser. Y me han ofrecido más de lo que yo lo compré y no lo he vendido. Es un buen carro. Y quiero ese carro. Algún día lo perderé o se lo dejaré en herencia a alguien. El Señor Jesucristo, escúchenme bien, el Señor Jesucristo y Dios, el Padre, la Trinidad. Dios no está allá esperando a ver qué es lo que necesita Luis Alfredo Abella. Pobrecito. ¿Será que necesita un paseo a la costa? Entonces vamos a dejarle el paseo a la costa. No, Dios no está en esas cosas. Aun cuando muchas veces nos permite ir a conocer otros sitios. Porque eso está dentro de las cosas de Dios también. No digo que no. Pero que eso nos llame más la atención que estar acá es otra cosa. Muy distinta. Eso es muy distinto. Entonces, miremos cuáles son nuestras preferencias. El cristiano contemporáneo ha sido convencido de no dudar de su salvación, no importa su manera de vivir. Entonces, la señal del cristiano no es una cruz aquí en el pecho, la señal del cristiano es mi vida. Y mi vida no en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Porque aquí a veces nos desbaratamos. Nos podemos desbaratar. Es cómo me conduzco yo con mi esposa, con mis hijos, con el resto de los que están ahí. Que den testimonio todos ellos. Y yo, si le digo a mi esposa en una reunión de parejas que hable de mí, ella va a hablar la verdad. Y seguramente que va a decir que hay muchas veces que le ha decepcionado, aún siendo cristiano. Le ha decepcionado por mi conducta, y eso es cierto. Pero a veces nos la damos de que somos los santos de los santos, y no es así. Tenemos que revisar muy bien lo que dice la doctrina. Si una persona declara que ha aceptado a Cristo como su Salvador, nadie cuestiona su testimonio sin tener en cuenta lo inconsecuente que pueda ser su estilo de vida con la palabra. La palabra dice una cosa. Eso es lo que cuesta coger la cruz de Cristo y colgármela aquí. Eso es lo que cuesta. No es colgarme una crucecita aquí de palo o de oro. Muy bien. Muchas personas que se autodeterminan o autodenominan ser cristianos tienen la idea de que la salvación es solo la garantía de vida eterna y no la liberación de la esclavitud del pecado. Y la salvación lo primero que exige es ¿qué? ¿Qué exige lo primero? El arrepentimiento. El primer discurso, por así decirlo, de uno de los precursores, el precursor del Señor Jesucristo, que fue ¿quién? Juan el Bautista. Lo primero que dijo fue arrepentíos. Es la condición. Sin esa condición no hay salvación. Usted puede llegar a una iglesia y hacer una oración divina con palabras religiosas hermosísimas
y decir que se arrepiente y todo eso. Pero si eso no es realidad en su vida, ahí no hay arrepentimiento. La base para la salvación es, la base de la salvación es el arrepentimiento. Bien, se le dice a las personas que Dios los ama y que tiene un maravilloso plan para sus vidas. Y eso desde luego ¿es cierto o no es cierto? Eso es cierto, pero solamente es la mitad de la verdad. Y pues lo dicen en filosofía. Cuando se dice una verdad solamente la mitad, es la gran mentira. Porque el Señor Jesucristo, Dios, sí nos ama. Él nos da todo lo que necesitamos en nuestra vida. Es misericordioso. Nunca nos hace falta comida, no nos hace falta techo. Pero Él demanda su cumplimiento de su justicia. Demanda el cumplimiento de su justicia. Es media verdad y por eso la media verdad es una mentira. Dios es un Dios de ira. No solo contra el pecado, sino contra el pecador. Porque alguna vez escuché yo a un cristiano que decía, no, eso es contra el pecado, pero contra el pecador no. Entonces, por favor, les pido rápidamente, alguien que me lea Colosenses 3:6. Y otra persona que me lea Efesios 2:3. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo, ¿sobre quiénes? Los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? El ser humano. Entonces, la ira de Dios no solamente es contra el pecado, es contra los hijos de desobediencia. Ahora miremos a alguien que lea Efesios 2:3. Lea desde el 1, por favor. Póngase de pie, hermana. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. ¿Merecíamos qué? Merecíamos todo el castigo de Dios. ¿Quién? ¿El pecado o el pecador? El pecador, porque en el pecador está el pecado. Muy bien. El pecado, escúchenme bien, hermanos, el pecado no es un asunto secundario para la salvación. En cuanto se refiera precisamente a la salvación. De hecho, es uno de los elementos principales que interfiere con la salvación. El mensaje del Evangelio es el poder del Señor Jesucristo para salvar por su obra en la cruz del Calvario, que lo hace el acto distintivo para perdonar y vencer nuestros pecados. Las buenas nuevas, ¿por qué habla de buenas nuevas? ¿Será que el Evangelio tiene algo de buenas nuevas? En el Evangelio dice no solamente que si nos arrepentimos, Él es ¿qué? Es fiel y justo para perdonar. Y ahí vienen las buenas nuevas. Otro cuento muy extendido en la iglesia es, si yo voy al médico por una dolencia en mi estómago y me dice el médico, y me ha pasado ya con el dolor de mis manos y de los brazos, ¿usted está bien? ¿Usted está divinamente? ¿A usted no le pasa nada? Si yo me dejo creer, pues sigo y dentro de un año o menos me muero porque estoy gravemente. Pero cuando un médico me dice la verdad y me dice, mire, en los exámenes que se le hicieron, se le descubrió a usted un cáncer en el estómago.
Pero si usted se pone en este tratamiento, el cáncer no está tan avanzado, pero es peligrosísimo. Si se pone en este tratamiento, usted se puede sanar. El evangelio es parecido. La contaminación del ser humano, la peor contaminación que puede haber es el pecador. Es el pecado que lleva dentro, que llevamos dentro. Es la peor contaminación. Porque fijémonos una cosa, si yo me muero de cáncer o de cualquier otra, pues me muero a los 50, a los 15, a los 20, a los 100, a los 82, yo voy a cumplir 82. A alguna edad me muero físicamente. Pero mucha gente, no digo no hemos, pero mucha gente en la iglesia todavía no ha comprendido que la palabra habla es de la vida eterna. Aquí pasamos 70, 80, 100 años, pero allá va a ser eterna nuestra vida, o en un lado o en el otro, dependiendo de si nos arrepentimos y si somos perdonados por Dios y si cumplimos con lo que Dios nos dice. De lo contrario, no estemos tan contentos de que ya somos salvos. Tenemos que perseverar. ¿En qué? En la doctrina del Señor Jesucristo. Acordarnos del evangelio. ¿Quién murió por mí? ¿Murió por ahí algún vagabundo? ¿Murió por ahí algún familiar? No. Murió el ser más grande que nosotros podamos imaginar. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, fue el que murió. No fue cualquier, perdónenme la expresión, no fue cualquier pelagatos. Fue Dios mismo que murió físicamente, desde luego, en la cruz del Calvario. Eso hay que entenderlo también. Y había perdido absolutamente toda su ¿qué? Su gloria. La había perdido. Bueno, no digamos que perdido. Él renunció a esa gloria para convertirse, ahí sí es cierto, en un simple y humilde ser humano. El ser humano peor tratado en la historia de todo el universo, al menos de la tierra. El peor tratado, ¿por quién? Por el hombre, por nosotros. Ese fue el que murió en la cruz del Calvario, no fue cualquier pelagato. A Él le debemos nosotros la salvación. Él es el que nos salva. No es dar el diezmo, eso no nos salva, hay que darlo. Venir a la iglesia no nos salva. Hay que cumplir con lo que el Señor dice. Algunos piensan que con venir a la iglesia ya somos salvos. No, en eso estaremos muy equivocados. Una persona que dice ser cristiana jamás puede tener un encuentro real con el Dios santo de la Biblia a menos que haga frente a la gravedad de sus pecados. Luego se convierta de su manera de vida y sea fiel hasta la muerte al Señor Jesucristo. Todos aquellos que tuvieron un verdadero encuentro con Dios se encontraron invariablemente con el sentimiento destructor de su propia pecaminosidad. El apóstol Pedro, al darse cuenta de quién era realmente Jesús, porque antes los discípulos mismos tuvieron mucho problema en saber quién era realmente el Señor Jesucristo. Casi todo el mundo piensa, no, es que durante esos 3 años ellos aprendieron quién era el Señor. No aprendieron quién era el Señor. Ellos todavía pensaron, el mismo día de la muerte, el jueves santo, cuando apresaron al Señor Jesucristo, todavía pensaron que Él era simplemente un ser humano común y corriente y que iba a morir porque lo apresaron para matarlo y que ahí se les acababa todo. Todavía no creían en la vida eterna. Todavía no creían que podía ser el Salvador para siempre de ellos. Y se fueron y algunos ya estaban otra vez en Galilea, en el mar de Tiberíades, pescando otra vez. Cobardes. Entonces, no pensemos nosotros que el apóstol Pedro, ¿cuáles fueron las palabras del apóstol Pedro, si alguien se acuerda? Cuando se dio cuenta quién era el Señor Jesucristo. Pero aún así,
Es decir, les faltaba todavía, a muchos de ellos les faltaba Pentecostés todavía. Les faltaba Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Fíjense cómo se consideraba Pedro. Y 3 años con el Señor. 3 años. Miremos otro caso. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 1:15, escribió, dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo escribió esta carta, se llaman las cartas carcelarias, algo así, cuando estaba en la cárcel. Ya tenía cerca de 18 años de haber tenido el encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se consideraba? De los cuales yo soy el primero. ¿Primero qué? Primer pecador. Y a veces nosotros sentimos que ya somos. Y no necesitamos. Bien. Mateo 9, de 9 al 13. Voy a leer esto porque no alcanzamos. Dice, describe el acontecimiento juntamente con la controversia a que dio lugar. En una de las declaraciones más importantes contenidas en la Biblia dice Jesús, no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Ojo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta declaración tiene una doctrina completa del ministerio de Jesús, un resumen del mensaje, una visión del núcleo del evangelio y la razón básica que respalda la encarnación. No sé si entendemos esa partecita. Si nosotros no entendemos lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo, entonces por demás sobró que Él se hubiera renunciado a su gloria que tenía allá con el Padre y el Espíritu Santo, y se viniera a encarnarse en una mujer campesina. Eso no tendría absolutamente ningún valor, pero no es así. Podemos preguntarnos, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino? ¿A qué? A cumplir con la obra que le había sido encomendada por el Padre. Él lo dice muy clarito, yo he venido a cumplir con la obra que mi Padre me dio. Y esa obra era la salvación. Predicar el Evangelio para salvación. Para salvación. Entonces dice, a cumplir la obra que le había sido encomendada por el Padre, a llamar a los pecadores, a los que saben, póngale atención a esta parte, a los que saben que tienen una enfermedad mortal, a los que están sin esperanza, a los oprimidos por la pena y la carga del pecado, a los hambrientos y sedientos de justicia, a los débiles, a los cansados, a los quebrantados de corazón, a aquellos cuyas vidas están deshechas, a los pecadores desesperados, a aquellos muertos espiritualmente, a los pecadores desesperados que saben que son indignos ante un Dios que vino a dar su vida por los pecados de ellos, pero que desean ser perdonados. A eso vino el Señor Jesucristo, a lo que lo mandó el Padre. Las palabras de Jesús iban dirigidas a los autosuficientes fariseos que, como hoy piensan muchos, que eran justos y no tenían ninguna necesidad espiritual. Lo cierto es que a menos que las personas se den cuenta que tienen un grave problema de pecado, no acudirán a Cristo. No acudirán a Él en busca de una salvación. No vienen en busca de vida eterna, a menos que sean conscientes de que ya están condenados a muerte eterna. No vienen en busca de salvación, al menos que se sientan cansados
por la esclavitud del pecado. El Señor Jesucristo hizo pedazos nuestra propia justicia y descubrió nuestros corazones, dice él en Jeremías 17:9, dice, nuestros corazones engañosos y perversos. Corazones engañosos y perversos para que pudiéramos vernos como pecadores. En todo el Evangelio de Mateo, él argumenta que Jesús es el Mesías del pueblo de Israel. En los capítulos 8 y 9 describe una serie de milagros, voy a mencionar algunos, que Jesús hizo para mostrar la trascendencia de sus creencias como Mesías. Mateo enumera 9 milagros que demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad. Está en el capítulo 8, repito, versículos 1 al 17. No los voy a leer todos. Es la sanidad de algunos leprosos. Sobre la naturaleza, en la tempestad en el mar. En los demonios, sobre la muerte, cuando resucitó a la hija de ¿quién? De Jairo. ¿No está Jairo aquí? Sí, sí está Jairo. Ah, no está. Le resucitó a Jairo. Una hija. Y otra vez sobre sanidad de la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Sobre la ceguera a 2 ciegos y más, y ellos reciben la vista. Sobre la mudez, es decir, sobre todo eso son los milagros. Ahora, la conversión, vamos a hablar un poquito sobre la conversión misma de Mateo. Está entre estos milagros. Justamente después de un maravilloso milagro que demuestra el poder de Jesús sobre el pecado. Eso está en el capítulo 9, del versículo 9 al 18. No lo vamos a leer todo. Pero es cuando él encuentra un paralítico de nacimiento. ¿Se acuerdan de eso? Y él le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos inmediatamente salen, brincan. ¿Cómo es posible que diga que tiene poder para perdonar pecados? Y el Señor les contesta, para que ustedes se den cuenta que sí tengo poder, le digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y sucedió o no sucedió? Ah, bueno, sí se sucedió. Entonces, bien. Inmediatamente después de esta narración, el versículo 9 describe el llamamiento y la salvación de Mateo. ¿Se acuerdan quién era Mateo? ¿Qué hacía? Era un ¿qué le dicen? Un publicano. Publicano eran hombres, no mujeres, hombres, escogidos por Roma, por el gobierno de Roma, y que ellos se prestaban a cobrar los impuestos al pueblo. ¿Qué hacían los publicanos? Roma les permitía no solamente, escúchenme bien, Roma les permitía no solamente cobrar el impuesto, sino cobrar más. Eso era permitido por Roma. Y ese cobro de más era un robo que le hacía a cada habitante de Israel, el publicano. Y así hubo publicanos que se enriquecieron en poco tiempo con dinero robado. Pero el Señor Jesucristo pasa por delante. Dice, pasando de allí, más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, y él se levantó y le siguió. Para el hombre más pecador del mundo, para el más feroz de todos, el más sanguinario, el Señor tiene misericordia. Ahí están las buenas nuevas. Que el Señor tiene el perdón. Entonces, a veces nosotros nos podemos afanar porque dice fulano de tal es un asesino, ha asesinado no sé cuántas personas. No sabemos si algún día el Señor lo llame, así como a Mateo, como a otro. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Otro publicano. Zaqueo.
Pero miren lo siguiente. Según este relato, el cual concuerda con las versiones de Marcos y Lucas, Jesús solo dijo a Mateo, sígueme, y este obedeció. Lucas 5:28, añade un detalle significativo dejándolo, dice Lucas, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo no hubiera dicho eso de sí mismo, pero Lucas lo hizo. Y eso dice mucho de la conversión de Mateo, quien pagó un alto precio, tal vez más alto que el resto de los discípulos. Ustedes conocen en la Biblia a uno de los discípulos, de un apóstol del Señor Jesucristo, que el que más ha sufrido, ¿cuál es? ¿Quién? El apóstol Pablo. Algún día, si el Señor me permite, y si el pastor me permite también, les hablaré también de una partecita muy pequeña. Es la 26ª parte de la biografía del apóstol Pablo, donde él dice, ¿ustedes saben algo de Pablo? Claro. ¿Qué más recibió Pablo? Cárcel, azotes, lo apedrearon, lo consideraron muerto, naufragios, desprecio. Ustedes saben que Pablo vivía en Tarso, por ahí lo llaman Pablo de Tarso. Tarso hoy en día pertenece a lo que es Turquía y está en una especie de golfo allá, dando la vuelta en la parte de Asia. Y Turquía era una ciudad muy importante, quedaba a 18 metros de la costa y era una ciudad pujante, era una ciudad industrial, era una ciudad donde se estudiaba, les gustaba estudiar, y Pablo era fue un tipo que estudió mucho. Después, en la parte de Dios, era versado en muchas cosas, el apóstol Pablo, pero perseguía a Dios y él creyó que estaba haciendo bien. Pero bueno, esa parte de Pablo la veremos, como les digo, si es posible, en otra conversación. Dejemos aparte. Fíjense que la respuesta de Mateo, ¿cuál fue? Levantarse e irse inmediatamente con el Señor. Fíjense, Mateo no dijo, está bien, pero ahora voy, Señor. Según el concepto de su tiempo, sería el más vil y despreciado pecador de Capernaum por ser publicano, un instrumento voluntario del gobierno romano empleado en la odiosa y repudiable tarea de exprimir a sus propios compatriotas sacándoles los dineros de los impuestos. Un publicano podía amasar en poco tiempo una verdadera fortuna. Estos son datos, perdón que se me olvidó, son datos que saqué de un libro del pastor Swindoll, de Charles Swindoll. Esto no es cuestión mía. Según un publicano podía amasar en poco tiempo una verdadera fortuna, pues Roma les permitía quedarse, lo que ya les conté, con dinero que cobraban de más, cometiendo así un delito, de manera que un publicano pícaro estaba robando a los de su propio pueblo. La tradición judía decía que era imposible que un hombre en la condición de Mateo pudiera arrepentirse. Uno puede imaginarse la gran sorpresa de la gente cuando Jesús se paró frente a Mateo y le dijo, sígueme. Mateo estaba familiarizado con las rigurosas exigencias del discipulado. Él lo sabía. No, hay versículos aquí, no los vamos a buscar. Y sabía en qué se comprometía. Había considerado el costo de seguir a Cristo y estaba preparado para obedecer, dejándolo todo. Dice Mateo no le dijo, Señor, espere un momentico, cojo una de las bolsas, que aquí hay harto dinero, que esto sirve para su campaña, dejándolo todo. Muy bien.
Mateo decidió dar un banquete para presentar a Jesús a sus amigos. Como la mayoría de los nuevos creyentes deseaba llevar a sus amigos a Cristo. Ojalá pase eso en nosotros. Mateo celebró un banquete en su casa y a esta reunión asistieron algunas de las personas más indeseables. Esto es histórico, porque esto lo averiguaron por un historiador que vivía en esa época. Dice, asistieron algunas de las personas más indeseables, bajas y viles. Pero Jesús era invitado como huésped de honor. Las únicas personas que Mateo había conocido eran estos seres indecentes, porque nadie más se hubiera asociado con él. Eso lo vemos en Lucas 5, 29 al 30. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces, fíjense lo que decía el pueblo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se reúne con esa gente? Es una gente tan indeseable. ¿Por qué se reúne con ellos? Muy bien. Pero estos que pensaban de esta manera no fueron capaces, escúchame bien, le dio miedo, un terror terrible, enfrentarse directamente con el Señor Jesucristo. Le dio miedo. Y entonces vieron que los apóstoles estaban por ahí cerca y se fueron a los apóstoles y dijeron: oiga, ¿por qué su maestro se reúne con esa clase de gente? Pero el Señor Jesucristo alcanzó a oír. Y miremos a ver qué es lo que pasa acá. Dice: pero al escuchar Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y pues aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque repito, esta gente pensaba que con los sacrificios que hacían de llevar un cordero o una paloma, ya, listo. Hoy en día no, hoy creemos es que con asistir a la iglesia ya somos salvos. No. Es necesario asistir a la iglesia. Hay un salmo que dice, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué alegría! Poder reunirme con mis hermanos. Mire, uno se contenta. Los domingos, a mí me da mucho pesar cuando faltan algunos y pienso en ellos. Y alguna vez alguien que no está hoy acá, pero no voy a nombrarlo, le dije: tiene que comprometerse con la palabra, porque usted es una persona que tiene disposición para predicar la palabra. Estudie, llénese de ella, y cualquier día de estos puede fallar el pastor por algo, se salió, se fue, otra persona. Hoy casi no puedo yo estar acá. Me tocó salirme de la reunión de oración porque sentí una flojera terrible. Sinceramente cuando llegué a la sala sentí que yo me moría. Y si me lleva, Señor, pues bien, queda mi hijo para que hable. Pero necesitamos hombres atrevidos en el sentido de desear con vehemencia la palabra de Dios. ¿Qué hace una sola persona? El pastor. Se enferma alguien y entonces el domingo se acabó la iglesia. Eso a mí me causa mucha pobreza, mucho pesar de la pobreza que se ve en muchos varones. El varón debe estar preparado para hablar. Mire, yo tengo cerca, no les miento, de unos 25 escritos, ya escritos, para cualquier día. Y yo le digo al Señor, ¿qué necesita la iglesia? Y especialmente, ¿qué necesito yo? Seguir arrepintiéndome. Eso necesito. Vivir una vida que le agrade a Dios.
aun cuando yo sé y le pido perdón a Dios. Por eso les digo que hay temor de pasar acá. Pero yo le pido a Dios, Señor, perdóname. Tengo la responsabilidad de hablar de tu palabra, pero no merezco esto, porque tú me conoces más que mi esposa. Conoces mi corazón y te he fallado. Y es cierto. Le digo, Señor, hoy pensaba, si no puedo pasar, tú lo decides, Dios. Pero me dejó pasar. Y fíjense lo que pensaban los fariseos. Esto es un pensamiento también del pastor Swindoll. Dice, si fuera realmente el Mesías, decían los fariseos, estaría dándonos Él un banquete a nosotros. Hablando del Señor Jesús. Porque ellos sí pensaban que merecían el banquete. Para evitar una confrontación directa con Jesús, acudieron a los discípulos y salieron mal librados, porque el Señor escuchó lo que ellos le dijeron a los discípulos. Repito, el Señor les dice, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así hizo patente que los fariseos eran críticos, así hizo patente que los fariseos eran críticos piadosos, que catalogaban a otros como pecadores, pero que eran totalmente indiferentes ante su verdadera situación pecaminosa. Y el Señor aquí, cuando habla de corazones, ¿qué dijimos? Corazones que perversos, y eso está para quien lo quiera leer, en Oseas 6:6. Lucas 18:9 describe a los fariseos como unos que confiaban en sí mismos, que eran justos y menospreciaban a todos los demás. El tema del Evangelio según Jesucristo es este. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. El problema que muchos cristianos, que se dicen ser cristianos, es que continúan viviendo en el pecado, y hasta que no sientan el peso del pecado y deseen en lo profundo de sus corazones librarse de él, el Señor no los salvará. Dios recibe a los pecadores verdaderamente arrepentidos, aquellos que han cambiado su estilo de vida y nuestros frutos de arrepentimiento, y muestren frutos de arrepentimiento para que reciban realmente el perdón. Dios recibe a los pecadores, pero la otra razón, la contraparte, es que rechaza a los que se creen justos. Rechaza a los que se creen justos. No es que haya uno solo verdaderamente justo, porque de pronto aquí decimos, no, pero es que yo sí soy justo. Nosotros, mire, ¿sabe dónde se cumple la justicia nuestra? ¿Dónde se cumple la justicia nuestra? ¿Dónde? La justicia completa nuestra, ¿dónde se cumple? Cuando estemos siendo glorificados en el cielo. De resto, nuestra justicia es como un cojo. Cada rato estamos cojeando. Cada rato estamos fallando. Es la palabra. Entonces nadie de los que estamos acá, ninguno de los que estamos acá, ni el pastor, puede creerse que es plenamente justo. No. Pero sí lo somos. Hay como una contradicción, ¿no? Sí lo somos. Y lo mismo que el Señor dice, ya somos glorificados. Pero esa es la esperanza que nosotros tenemos. Es la esperanza que tenemos. Que si vivimos correctamente el Evangelio y todas las doctrinas, sí vamos a ser glorificados. Sí vamos a merecer la vida eterna. Por ahora la tenemos como una
Promesa. Como una promesa. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. El pecado está enraizado. ¿En dónde? ¿En dónde? En la carne, en el corazón. Ahí está enraizado el pecado. ¿Y cuántas veces no levantamos la voz a nuestra esposa? ¿Cuántas veces? O a uno de nuestros hijos. ¿Cuántas veces hablamos mal? A veces de los hermanos o de nuestra propia familia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces decimos mentiras? Entonces no somos justos. Nuestra justicia es parcial. Hasta donde nosotros podemos día a día leer la palabra y entender la doctrina de Cristo, entonces Él me dirá en su palabra, ojo con lo que usted está haciendo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Me dirá, mire, usted Luis Alfredo sigue haciendo esto y yo tengo que aceptar que eso es cierto. Y si me arrepiento, ya he pasado, ya llegamos a un escalón más de la gloria, porque la palabra dice que estaremos de gloria en gloria, hasta tener la gloria total cuando estemos frente al Señor Jesucristo. No hay otra. Aquí en esta no tenemos la gloria. La vida eterna no la tenemos aquí en esta. Para eso tenemos que morir y darle cuentas al Señor. No es que haya uno solo verdaderamente justo. Está en Romanos 3, 10 y 11. Ya voy a terminar. Pero aquellos que se creen lo suficientemente buenos y quienes no quieren aceptar la seriedad del pecado, no pueden responder al Evangelio, no pueden ser salvos, porque el núcleo del Evangelio está en el arrepentimiento para que pueda ser perdonado por Dios. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, las primeras palabras de su mensaje salvador fueron: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. También fueron las primeras palabras de Juan el Bautista, Mateo 3:2. Y la base fundamental del Evangelio que predicaron los apóstoles. Nadie que deje de llamar, escúchenme bien esta, ustedes escucharán, yo he escuchado a veces muchos discursos de diferentes pastores de grandes iglesias. Nadie que deje de llamar a los pecadores al arrepentimiento está predicando el Evangelio para salvación. Y todo lo contrario, está predicando una media verdad, que es una mentira de las que más se vale Satanás para decirle a la gente: ¿usted está bien? ¿Usted no es pecador? Dios lo ama. Tiene un plan maravilloso para su vida. No importa cómo viva. Yo tuve un pariente, escúchenme bien, tuve un pariente fanático de la Virgen de Morcá, pero fanático. Y era un hombre de plata. Y él no cachaba primer sábado, para ir a Morcá y dejarle su buena ofrenda. Pero el sábado no llegaba a la casa, ni el domingo, sino el lunes por la mañana, porque tenía 4 amantes más. Y se iba para donde una de esas amantes, y ella duraba los 2 días después de ir a rezarle a la Virgen de Morcá. Hoy en día y siempre, un predicador que no predique sobre el pecado está llevando a la congregación a la muerte eterna. Un predicador que no predique sobre el pecado está llevando a la congregación a la muerte eterna. Y yo les digo, hermanos, sinceramente, hace tiempo atrás nosotros andábamos también medio perdidos, porque se predicaba mucho, pero era pura filosofía. Y llegó un momento en que el Señor nos trancó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y nos dimos cuenta, ese no es el camino.
El camino es el Evangelio y el camino es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estamos predicando otra cosa? Y el Señor ha tratado de sanar la iglesia. El Señor. Nosotros no, nosotros simplemente, en el caso nuestro, de quien predica, somos unos voceros de Dios. Pero mucha gente piensa que lo que uno dice es invento de uno. No, eso está en la palabra de Dios. Eso no es invento nuestro. Está en la palabra. Termino. Dice, y lo hacen porque dicen que hablar sobre, lo hacen así porque dicen que hablar sobre el pecado es negativo, pues genera una autoimagen negativa de la gente y entonces la gente se puede ir de la iglesia. Y el Señor Jesucristo, cuando se le fueron 500 y dice que eran discípulos. Ahora, un discípulo no es que realmente ya fue fiel al Señor, no. Le gustó la conversación y escucharon al Señor Jesucristo. Dice que lo seguían. Pero esos 500 que se fueron eran de los que estuvieron, 5,000 hombres fuera de mujeres y niños, recibiendo pan y pescado. Entonces, por eso iban a la reunión. Les ofrecían comida, les ofrecían sanidad. El Señor Jesucristo les ofreció todo eso y lo hizo. Pero 500 de ellos, y el resto ya se habían ido, se fueron cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar lo que valía seguir a Cristo. Y se fueron. Y los apóstoles estaban, creo yo, que admirados. Ay, mire cómo se está yendo la gente. Y el Señor Jesucristo, no se impresionen. Si ustedes también se quieren ir, váyanse. Tremendo, ¿no? Tremendo. En palabras del Señor Jesucristo. Un predicador que escribió un libro sobre el pecado dice que la forma de alcanzar a los hombres es apoyando su autoestima y no hacerles pensar que es un pecador. Qué mentira tan terrible, qué herejía tan terrible. Está bien, que no tiene cáncer y a los 2 años se muere o antes. El llamamiento de Cristo alcanza solo a los pecadores que con desesperación se sienten pecadores y anhelan su necesidad de ser transformados. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar pecadores, pero no tiene nada que decir a quienes no desean admitir su pecado, excepto para dictar su sentencia. Juan 3:18. Alguien que me lea ya Juan 3:18, por favor. El que cree no es condenado por él. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree ya. Y el que no cree ya está condenado. Ahora, yo he explicado muchas veces que el verbo creer entre nosotros ha perdido mucho su significado inicial. ¿Usted cree que va a llover ahora? Yo creo que sí. Es decir, el verbo creer se ha convertido en un verbo de duda. La posibilidad, tal vez sí. Las nubes están como tal vez sí. Baja precipitación. Pero creer en el hebreo y en cualquier otro idioma, creer realmente es, y repito aquí la definición que yo encontré, ser fiel desde el momento en que usted cree en esa cosa o en esa persona hasta su muerte. Ser, ¿qué? Fiel. No es ser fiel los domingos y el resto vivir como me dé la gana. Es ser fiel. Pero hermanos, no se aflijan. No se sientan mal por escuchar del pecado y por decirles que todos, incluyéndome a mí, todavía somos pecadores. La deuda que teníamos con Dios la pagó totalmente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No queda otra cosa.
No hay otro poder, no hay otra persona, no hay otra cosa distinta, otra persona al Señor Jesucristo para poder perdonar pecados y ser salvos. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos.